Hola, presentamos el Censontle número 268 de mayo de 2026. El encabezado de nuestro periódico dice: la crisis es de los ricos, la catástrofe es de los pobres. Esto que dice Alfredo Grande es el luchador social y escritor magnífico dedicado a la lucha por reivindicar a los niños pobres, a los niños de los trabajadores, a los niños siempre salvajemente maltratados por este sistema. Nos lleva a preguntarnos: ¿la catástrofe es de los pobres? ¿Es cierto? ¿Lo seguirá siendo? ¿Qué hará posible, como se lo propuso José Revueltas, ahora que se han cumplido 50 años de su fallecimiento, de su partida? ¿Qué hará posible que sobrevenga la catástrofe, pero la de las clases gobernantes? En este periódico hacemos nota de que el descontento, la rebeldía cunde y que la resistencia se organiza. No quiere decir que esa catástrofe de la que hablamos esté superada, y menos para México. El Estado mexicano sigue respondiendo a tres cuestiones básicas en obediencia a Estados Unidos. La primera es la revisión asimétrica del Tratado Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, que intenta ese de lo perdido lo que aparezca en tarifas, aranceles, normas y despojos de energía, daños ecológicos, inversiones de transnacionales y también despojo de territorios y de derechos laborales y sociales. Una segunda cuestión que se cumple es la reestructuración del negocio de las drogas y en general el del crimen, la macrocriminalidad que tanto los estados, y particularmente el de Estados Unidos, y sus empresas y gerentes tratan con violencia y acentúan esa criminalidad dentro y fuera de las instituciones. En México hoy se vive la crisis de hasta dónde se regula o se mantiene igual el estatus de esa macrocriminalidad. Y en eso está en juego no solamente el negocio de las drogas, sino también la soberanía nacional, que en el fondo tiene que ser soberanía popular. Y una tercera cuestión es la migración y el control fronterizo, que ha hecho de México, y básicamente del Estado mexicano, un policía al servicio de la política gringa para contener el flujo de migrantes hacia el norte, pero que cubre además el costo económico y social de las deportaciones, mientras se solapan las violencias clasista, racista, que se hace sobre mexicanos y sobre latinos en Estados Unidos. Entonces, ante esto hay descontento. El descontento social se generaliza porque hay pérdida de empleos. Hay un estancamiento de la producción, también de las inversiones. Ya lo hemos dicho en otros números. Aquí mostramos que se va llegando a recortes de personal, que se mantiene la flexibilización de las jornadas de trabajo, aunque se hable de ir buscando las 40 horas, mientras en varios lados se trabajan 12, 14 y se burlan las horas extras. Las reglamentaciones en los centros de trabajo hacen que los trabajadores produzcan más con menos salario, con menos condiciones salubres para trabajar, con menos posibilidades de decidir ellos mismos sobre cómo y hasta dónde se trabaja. La juventud trabajadora particularmente ha perdido, ellos como las mujeres han perdido mucho, pero particularmente la juventud ya no tiene de ninguna manera la, entre comillas, esperanza en un retiro, pues se han anulado las pensiones. Se juega mucho con ese asunto, no se da respuesta a quienes luchan por ellas. Pero hay otros descontentos. La simulada atención social que se hace con lo que se llama bienestar, apenas si viene a remendar mal las pérdidas de los derechos sociales generales. Véase el presupuesto real de la educación y particularmente el de la salud. Se habla de construcción de cosas, se habla de medicamentos, pero véase que no crece el personal y sí crece incluso con esta nueva lógica de la llamada universalidad que ojalá se pudiera de los servicios para todos de salud. Se hace
con menos personal, se hace con menos condiciones, y esto viene frenando estrictamente el derecho a una salud y a una seguridad social efectivas. Los datos oficiales están mostrando la verdadera cara de México y sus gobiernos. Efraín Huerta, en un poema que ponemos en la parte final, decía: «Oh país mexicano, país mío y de nadie, pobre país de pobres, pobre país de ricos, siempre menos ricos, es cierto, pero siempre más, mucho más ricos». Número y cualidad. La ley de Herodes se está aplicando particularmente en la represión en aquellos lugares en donde se lucha contra el despojo, los llamados polos de desarrollo y bienestar, que hace el progresismo completamente neoliberal, criminaliza la protesta, reprime la resistencia. Lo estamos viendo en muchos lugares. Ahora que se viene el Mundial de Fútbol, en zonas de Guadalajara, de Monterrey y la Ciudad de México, se ha atacado a gente de los barrios, de los lugares que son sacrificados por ese Mundial de Fútbol, por un turismo chafa, por una gentrificación que despoja, que aleja, que repele a la población pobre para dar lugar a unos cuantos meses, si no es que días, del Mundial de Fútbol. En otros lugares, como en Ostula, como en Cherán, como en la meseta purépecha, se sigue defendiendo la gente contra los paramilitares, que son también a la vez narco. El grupo Jalisco Nueva Generación ha sido enfrentado en esos lugares. También está esto viviéndose, enfrentándose, incluso un grupo criminal contra otro, o algunos se encubren de otra manera, como ya lo hicieron en Chiapas, y en barrios y en carreteras se ataca. En Guerrero se lanza una ofensiva paramilitar de células del crimen, tanto narco como extorsionador. Por eso, la resistencia se empieza a fraguar. Hay una esperanza de que algunos de los grupos más organizados, persistentes, como los maestros democráticos de la CENTE, realizaran en mayo y en junio, como lo han planteado, acciones verdaderamente fuertes. Pero también está la advertencia de que tienen direcciones que a veces prefieren negociaciones locales con los gobernadores, formas realmente de encubrir la tranza en el lugar de la negociación, que proviene de una movilización consciente. Pero cada vez hay más bases trabajadoras organizadas. Se viene el asunto, y aquí se muestra, del fracking, supuestamente verde, supuestamente bueno, positivo, pero no hay tal. No hay fracking sustentable. La energía positiva, basada en la estratificación de las poblaciones, colocando algunas para perder mucha agua, tierra envenenada, etc., van a tener seguramente el enfrentamiento. Los derechos y la vida están en primer lugar. Por cierto, hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué se habla de soberanía energética? Se piensa fundamentalmente en el petróleo, se busca como dé lugar. ¿Y por qué no se busca romper la dependencia en alimentos? Por ejemplo, en el maíz. Quizás sea porque la energía del maíz la necesita, la produce y la consume el pueblo. ¿Y qué pasa en los derechos humanos? ¿Qué pasa con el registro de los desaparecidos? ¿Seguimos en las columnas de desaparecer así nomás? En la parte 45 se habla de cómo la burocracia tibia de los derechos humanos, tanto en México, ni se diga, incluso con encubrimientos, con simulaciones, tiene también, lamentablemente, funcionarios de una ONU que no solo fracasa en buscar una verdadera paz y atención frente a los crímenes y el genocidio en Palestina, o los ataques en Irán, o en lugares de África, ¿no?, en Haití o en Venezuela, sino que también aquí vienen y aceptan en buena medida el discurso del gobierno. Por eso el obispo Raúl Vera, obispo emérito de tantas luchas, ha dicho que el gobierno es un asco. Ha mostrado que es necesario que se subraye la necesidad de mecanismos efectivos que permitan enjuiciar a los responsables y ofrecer justicia a las víctimas. Y el mismo Raúl Vera, pero no solo él, muchos, y últimamente una solidaridad que crece, se marca que hoy se exige la libertad a 29 presos políticos, hombres y mujeres,
de dinamita una comunidad de Gómez Palacio Durango en la comarca lagunera, que han sido atacados después de tener un plantón solidario con obreros afectados por una empresa de ese lugar. Ellos habían luchado contra otras, contra Dupont, contra Cianuro, y ahora cuando luchaban contra Sotomex, han sido atacados, han sido perseguidos después de desaparecidos algunos. Aparecen una buena parte de ellos como ya 29 presos. ¿Y sabía usted que uno de ellos, diabético, no recibe la atención adecuada y muere en una de las celdas? Hay que defender el territorio, dicen ellos, como un derecho de los pueblos. Presos políticos, libertad, se está gritando en todos lados. Como se huelga, se grita victoria para la huelga en Tornel. Que la dignidad obrera contra la patronal realmente obtenga una victoria, un triunfo. Se han manifestado los obreros de varias de las plantas de Tornel, y más allá de cómo se conduzcan ellos directamente, los obreros se han visto en la necesidad de reconocer que hay muchas otras huelgas, las de Monte de Piedad, las de otros trabajadores de universidades, de los bachilleres, etc., y que es necesario unirse la clase trabajadora, no unirse alrededor de la presidenta. Y tanto los líderes charros priistas como los líderes charros morenistas como los neocharros, todos ellos apoyen supuestamente la soberanía nacional, hablen de unidad nacional, y mientras se sigue jodiendo a los trabajadores. Por eso hay que leer aquí un balance de las jornadas que han vivido la lucha del magisterio. La jubilación digna, solidaria, colectiva, intergeneracional sigue siendo una lucha. Acabar con la UMAS como forma de pago de las pensiones, acabar con las AFORE, nada de esto lo repiten estrictamente los que se venden a los patrones o al gobierno. La frase antigua de charro, gobierno y patrón son el mismo ladrón o cabrón siguen siendo válidas.